Buenas tardes, este es el video número 6. Esperamos que en escasos 10 minutos que nos quedan para explicar lo que es este texto sean suficientes para lograr una absoluta comprensión del tema a nivel de la fraternidad gnóstica a nivel mundial. No olvidemos que la gnosis trascendental consiste en la lucidez onírica absoluta. Gnosis no es el conjunto de teorías ni de doctrinas. Gnosis es la lucidez onírica objetiva. Ese es nuestro lema: lucidez onírica objetiva. Hoy vamos a hablar del Tantra. ¿Qué es el Tantra? ¿Qué es el tantrismo? ¿Dónde se originó el Tantra? ¿En qué radica el tantrismo? ¿Qué es Benares o Varanasi? ¿Cuál es la puerta del infierno en el Apocalipsis 9:1-12? ¿Qué es el budismo? El hinduismo tardío. El hinduismo tardío muy posterior a la época del Buda Sakyamuni, porque el Buda Sakyamuni existió en el siglo VI a.C. Ya esta cuestión del tantrismo ya ocurre 10 siglos después, o sea, en el siglo VI después de Cristo, de manera que no tiene ninguna relación el tantrismo de Vajrayana ni el Kama Sutra con el budismo tardío. No tiene nada en común con el budismo. Los monjes lamas hablan de un budismo, pero ese budismo ya pertenece, es traído después el budismo de los monjes lamas del Tíbet es un budismo tardío, porque eso ya viene después, con los tiempos ya, cuando se llevó la doctrina del budismo, se llevó al Tíbet. Entonces vamos a hablar del Tantra. ¿Qué es el Tantra? El Tantra no es lo que se explica a nivel de la fase experimental de la doctrina gnóstica, sino el Tantra en la fase experimental de la doctrina gnóstica se explica como una cantidad de temas relacionados con el suprasexo y la sexualidad superior del gnóstico, etcétera, etcétera. No tiene nada absolutamente, la palabra tantra originalmente no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver. Tantra es en sí absolutamente la bibliología, es la bibliología oriental. El Tantra es lo que se conoce en el Oriente como el conjunto de todos los libros de la sabiduría. Eso es el Tantra. El Tantra no era originalmente sexual, no tiene nada que ver con eso. Luego viene el tantrismo. El tantrismo es el sentido fanático o el fanatismo, ¿sí?, por el Tantra. El fanatismo es tántrico en un momento dado cuando empieza a darse la importancia al ídolo femenino vivo, y ese ídolo femenino vivo en el hinduismo se llama Shakti, pero en otras culturas, por ejemplo, se llamaba Astoret, Astarte, Isoberta, Kundalini, en otras ideologías. En síntesis, Shakti es la mujer, es el género femenino, y el tantrismo empieza cuando se le rinde culto al ídolo femenino vivo representado en la mujer. Ya bueno, viene por ejemplo Vajrayana en el siglo VI después de Cristo, cuando escribe, hace una compilación de textos, entre ellos el Tao Te Ching, que el Tao Te Ching es el libro de Lao Tse, donde ya se viene y se importa al hinduismo, el tantrismo sexual, o sea, el culto a la mujer, el culto a la tal diosa madre del mundo. Se le atribuye que Shakti es la diosa de la fertilidad. Entonces de ahí aparece el tantrismo. El budismo trató de volverse, el hinduismo trató de volverse tántrico, se volvió tantrista, pero el hinduismo originalmente no era tantrista, no era tántrico. El hinduismo se vuelve tántrico cuando viene
cuando viene Vajrayana en el siglo VI después de Cristo y predica el Kama Sutra y lo agregan como un libro más del conjunto de los libros de la sabiduría, atribuyendo al sexo todas las propiedades, las facultades que puede desarrollar el hombre a través de un supuesto sexo superior o transmutación, una utopía, una cosa que es imposible. Entonces hablemos por ejemplo de Benares o Varanasi. ¿Qué es Benares o Varanasi? Benares o Varanasi es una ciudad de la India donde podemos estar seguros, según el Apocalipsis 9:1-12, podemos estar seguros que lo que ellos llaman la puerta del cielo es en realidad la puerta del infierno, porque realmente en Varanasi no se ve sino tristeza, se ve fracaso. Allá todo el mundo se está condenando, se está destruyendo, se está hundiendo en la pobreza absoluta, en la indigencia espiritual. Allá todo el mundo, el que presume de sacerdote, el que presume de santo, los chudus hindúes fuman diferentes clases de humos, fuman el humus del opio, de muchas plantas exóticas que ellos llaman poderosas y secretas, y las plantas que según ellos, los dioses de ellos, que son más de 1000, les gustaba fumar. En ninguna parte de las escrituras del Tantra antiguo del Oriente se dijo que los dioses fumaban. Los dioses no fuman, los dioses ya es otra cosa. El hecho de fumar es un vicio que destruye la integridad humana, y destruye el cerebro de los seres humanos. Hablemos por ejemplo del hinduismo tardío. El hinduismo tardío es un hinduismo muy posterior a la época de Buda Sakyamuni. Sakyamuni existió realmente en el siglo VI antes de Cristo. Y en ese mismo tiempo existieron Confucio y Lao Tse. Existieron, hay unos datos históricos muy fidedignos, por cierto, que dice que Buda y Lao Tse y Confucio tuvieron muchas veces algunos encuentros cercanos, y conversaron y se tomaron unas copas de vino y dialogaron acerca de sus filosofías, de su modo de pensar. De manera que algunas cosas que fueron llevadas al Tíbet, y que son practicadas ahora por los monjes lamas, relacionadas con el budismo, toman al Buda y le hacen una imagen del Buda, inclusive más flaca, porque el Buda hindú es un Buda regordo, con unas orejas grandes, y sentado en posición del otro, mientras que los Budas del lamaísmo tibetano ya son unos Budas flacos, unos Budas que no tienen nada ni de parecido a la persona hindú. Entonces estos monjes toman de pronto algo de este budismo y lo llevan al Tíbet, y lo incluyen dentro de los libros del Tantra, que ellos consideraban los libros sagrados de Oriente. Así ya podemos ir teniendo asimilando con más claridad lo que es el significado de todos estos temas importantes. Y estos temas importantes se pueden verificar a través de los libros. El gnóstico experimental no lee, el gnóstico experimental cree con los ojos cerrados lo que le han dicho en la gnosis experimental, lo que le han dicho en la primera fase. Pero el gnóstico trascendental trasciende, porque se dedica a investigar y a comprobar a través de métodos científicos o métodos filosóficos,
se atreve a comprobar y a mirar y a leer y a buscar y a inquirir en los libros, en las escrituras. Esta es la Biblia. En la Biblia aparecen los datos que se estudia. Nosotros estudiamos la gnosis en su fase experimental como una lucidez onírica. ¿Y por qué afirmamos que es una lucidez onírica? Basados en las escrituras de Occidente, que son las Biblias. En las Biblias se puede leer todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí se puede encontrar, y en las enciclopedias, en las wikipedias, en la internet, podemos mirar a ver quién fue la OSI, los tiempos en que existió la OSI, los tiempos en que existió Confucio, el tiempo en que existió Buda, qué le pasó a Buda, cuál fue la relación de Buda con la OSI, y cómo recibió el Buda el Dao de Jin, y cómo se iluminó el Buda, si fue verdad que se iluminó gracias al Tantra sexual, que eso es una cosa incoherente, porque Buda se divorció a los 6 años de estar practicando el taoísmo, se divorció y se alejó a practicar la meditación, donde encontró ya la iluminación en el año 600 antes de Cristo. Buenas tardes.